Hola amigos, Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. Este día les presento otro testimonio de otro ex miembro de la Luz del Mundo. Esta persona se conoce como Noemi y ella nos va a dar su testimonio, me lo envió y lo quiero tocar aquí para ustedes, para a ver si les puede servir a ustedes que están en la secta de la Luz del Mundo, que quieren salir, o quizás también para ayudar a personas que ya han salido de la secta. Cada testimonio para mí es muy interesante y cada testimonio trae un pedazo del rompecabezas de la manipulación que ocurre en esta secta. Y este testimonio también es otro de esos pedazos y es muy interesante. Y vamos a ponerle la atención a Noemi a ver qué nos cuenta. Dios les bendiga. Fui parte de la iglesia La Luz del Mundo por más de 30 años. También soy cuarta generación en la iglesia. Y más que nada quisiera decir esto porque hace unos días atrás, pues fue el Día Internacional de la Mujer. Y todos en la iglesia La Luz del Mundo estaban compartiendo un comunicado de parte, no recuerdo si de los obispos o no recuerdo de quién, pero decían que respetaban a las mujeres y cosas así, ¿verdad? Yo creo que todos leyeron ese comunicado, todos lo andaban compartiendo y vinieron a mi mente muchos recuerdos que yo tuve a lo largo de mi vida que hacen pensar otra cosa a lo que ellos dijeron, que para mí en la iglesia de La Luz del Mundo no existe respeto a la mujer, no valoran a la mujer como ellos dicen, ¿verdad? Nosotros ya nos dimos cuenta que muchas de las cosas que ellos dicen que se hace en la iglesia es mentira. La iglesia vive de apariencias, siempre quieren pintar como que ahí todo es paz, felicidad, que hay familias felices, que no hay problemas en las familias, que los matrimonios son felices, también no tienen problemas porque sirven a Dios. Cuando muchos de los que fuimos parte de esa iglesia sabemos que no es verdad. En la iglesia, no digo que todos, pero en la iglesia La Luz del Mundo hay violadores, hay borrachos, hay rateros, hay hombres que golpean a sus mujeres, que las abusan, hay de todo. Y mi testimonio, ¿verdad?, empieza de cuando yo era niña. A mí nunca, no sé por qué razón, nunca me hablaron como en estos tiempos, ¿verdad? Ya en las escuelas se hablan, pero en mis tiempos eso todavía era como, no sé, un tabú en las escuelas, en las familias, que no se hablaba del abuso hacia las niñas o hacia los niños. Y a mí nunca me hablaron mis padres de que no debía permitir que nadie tocara mi cuerpo. Eh, yo creo que por eso cuando yo sufrí este abuso, yo no supe lo que me hicieron y yo lo callé por muchos años hasta que crecí y me di cuenta de que yo había sido una víctima de abuso por parte de un miembro de la Luz del Mundo que era amigo de la familia. Yo solo tenía 9 o 10 años cuando pasó esto y este miembro de la Luz del Mundo era amigo de la familia, ¿verdad? Él constantemente estaba en nuestra casa, cuando hacíamos comidas familiares, fiestas, él estaba ahí. Muchas de las veces los abusadores los tenemos cerca. Siempre se ha hablado de que son familiares, o amigos cercanos a la familia, y es verdad. Esta persona se llevaba tanto con mi familia, con mis padres, que no sé cómo supo, ¿verdad?, que un día mis padres no iban a estar y él entró a mi casa. Yo estaba sola en mi casa y él aprovechó ese momento, ¿verdad?, para hacer pues lo que hizo. Ah, es algo difícil de recordar, pero es más el coraje que siento porque esta persona nunca se le hizo nada. Anda libre como si no hubiera hecho nada y posiblemente se lo hizo a muchas más niñas
y eso es el coraje que siento, ¿verdad? Esta persona me vio sola y primero me hizo plática, ¿verdad? Porque hasta eso son muy astutos, me hizo plática y me dijo que, pues que me iba a enseñar un juego nuevo y me llevó al cuarto de mis padres. Yo creo que él tenía muy bien calculado el tiempo en que ellos iban a llegar para él aprovecharse y pues no llegó a ser una, una violación porque hay diferentes tipos de abusos, pero él me tocó inapropiadamente, saben de lo que hablo, tocó mi parte privada, pero él trató de hacer como que todo era un juego y él me distraía para que yo no me diera cuenta. O sea, las personas a veces son muy astutas para eso, para que el niño no se dé cuenta. Y pues bueno, terminó eso y a los pocos años él ya no volvió a saber nada de él. Él se fue de ese lugar. Yo creo que como conforme yo iba creciendo, él se dio cuenta que yo me iba a dar cuenta de las cosas y mejor huyó para que pues para que nadie de la familia supieran, ¿verdad? Y yo como niña jamás me di cuenta hasta que fui una joven y dije, esto que me hizo este hombre fue un abuso. Pero aún así, cuando yo era joven ya no me atreví a decirlo porque muchas de las víctimas nos da vergüenza decir que fuimos abusadas. Pensamos que nuestra familia va a pensar mal de nosotros, nos va a decir que nosotros lo provocamos o simplemente no nos van a creer y yo me callé eso. Fui creciendo y como a la edad de 14, 16 años, hubo otro joven de la luz del mundo que también me hizo un tocamiento inapropiado, pero este muchacho era tan descarado que lo hacía dentro del templo, cuando terminaba la oración, el culto. Y todos íbamos de salida, pues normalmente somos muchos hermanos los que vamos a salir. Y él aprovechaba pues que todos estábamos en fila o en bolita esperando la salida. Y yo sentía que alguien tocaba pues mi trasero, ¿verdad? Y cuando yo volteaba hacia atrás no veía nada, veía una hermana, un niño. Yo decía, pues a lo mejor alguien me empujó, no sé, lo dejaba pasar. Esto siguió pasando una y otra vez, justo cuando íbamos saliendo de la iglesia. Y yo nunca supe quién era hasta que un día iba por la calle y volví a sentir eso, que alguien tocó mi trasero. Yo volteé atrás de mí, no había nadie, y cuando volteé del otro lado de la calle era un muchacho de la iglesia. Entonces yo ahí caí en cuenta que él era el que todo este tiempo me estaba tocando. Am, yo tampoco me atreví a decirle a mis padres porque me daba vergüenza que ellos, no sé, a lo mejor no me lo iban a decir, pero yo sentía que ellos me iban a decir, pues es que tú mira cómo traes las faldas, o por qué lo andas provocando. No sé, yo sentí mucha vergüenza y me lo callé. Yo sé que estuvo mal. Años después me animé a decirlo, pero ese muchacho pues ya se había casado y ya se había ido a otro lugar. Bueno, después ah, me casé, ¿verdad? Años después me casé y sí, fui feliz con mi esposo, pero de repente pues llegaron los problemas, ¿verdad? Sobre todo las infidelidades de parte de mi esposo. Él me era infiel con algunas hermanas de la iglesia y también con personas que no eran de la iglesia. Cuando yo me di cuenta de esto, pues obviamente en la iglesia se nos ha enseñado que tienes que ir con el ministro, tienes que ir a hablar con él. Fui y le comenté pues todo lo que había pasado, ¿verdad? Y lo primero que me dijo el ministro es, ¿cuántas veces? ¿Es la primera vez? Y le dije sí. Y me empezó a hablar de darle una oportunidad, que todos cometemos errores, que en la iglesia no existe el divorcio y que yo tenía que perdonarlo y seguir con él. Obviamente pues yo como mujer no me dieron mi lugar y yo me sentí triste, me sentí impotente, que nadie me ayudaba porque pues obviamente cuando una mujer pasa por infidelidad se destruyen muchas cosas, autoestima,
el amor propio, la confianza, todo. Se destruyen muchas cosas. Pero lo que siempre nos dicen es, acércate a Dios, no dejen de venir a las oraciones y Dios los va a ayudar. Nunca te recomiendan, ve con el psicólogo, vayan a terapia de pareja, que sería pues lo más normal, ¿verdad? Ellos lo único que te dicen es, acérquense a Dios, no dejen de venir a las oraciones y Dios les va a contestar. Y es todo lo que nos dicen. Y sí, por supuesto, castigan, entre comillas, al hombre por 6 meses o un año, dependiendo el castigo que le ponga el encargado. Y ese castigo es de que no puedes llevar oraciones, no puedes pasar a cantar, cosas así. Cabe mencionar que mi esposo, a lo mejor muchos van a decir, ay, es que él a lo mejor era gentil, a lo mejor nunca fue de la iglesia, era de los que iban cada domingo. No, mi esposo era un miembro activo, él siempre ofrendaba, diezmaba, todos los días iba a las oraciones, estuvo en el coro, llevaba oraciones, pasaba a cantar, siempre estaba al pendiente del encargado, ¿verdad? Pero uno se imagina que por ser un hombre así, nunca te va a engañar, porque supuestamente ama a Cristo, ¿verdad? Ama al apóstol y que por eso te va a respetar y ser un buen esposo, pero no es así. Yo conozco muchos hermanos en la misma condición de mi esposo que eran buenos hermanos y hicieron cosas que te quedas con la boca abierta, ¿verdad? Entonces, solo quiero recalcar eso, que mi esposo sí era un miembro activo en la iglesia. En la iglesia, como les decía, pues hay de todo. Nosotros supimos también de matrimonios ahí mismo en la iglesia que en sus casas se juntaban entre amigos de la iglesia, pues matrimonios, a ver películas para adultos. Y es cuando tú te pones a pensar, pues que no somos la iglesia de Cristo, no se supone que Cristo está en nuestros corazones, que es lo que siempre nos dicen aquí, que por estar en esta iglesia, este, somos santos, somos felices y que todo está bien, que nada pasa, porque la iglesia es de mucha apariencia. Como le digo, siempre tratan de tapar todo. Tuve dos encargados que desde el púlpito, desde el ministerio, regañaban y humillaban a las hermanas. Uno de ellos fue Carlos Montemayor. Me tocó que fuera mi encargado. Y desde ahí empezaban a decir, esas hermanas que usan sus faldas apretadas, que andan enseñando todo, provocando a los hombres, que sus faldas están tan apretadas que parece que sus carnes se van a salir, esas que se pintan, que parecen payasos, que se dejan las uñas largas y pintadas, no les da vergüenza saludar al hermano con esas uñas tan escandalosas, o sea, de todo hablaban, del pelo pintado. Si había alguna hermana en el coro que tenía, pues, no sé, rayitos o otro color de pelo, la bajaba del coro, la avergonzaba. Cosas muy injustas que, como le digo, no van con el comunicado que dieron sobre la mujer. Esos son actos que demuestran que no respetan a la mujer. En la iglesia siempre se nos ha... Yo nunca me he sentido libre, la verdad. Como Nazón decía cuando tomó su ministerio, ¿verdad? Su apostolado, decía que todos los niños nacidos en la iglesia éramos hijos de la libertad. Libertad que yo nunca sentí. Porque desde que yo era niña y joven y aún casada, nunca me dejaron, siempre me prohibían pintarme la cara, el pelo, las uñas, no ponerme uñas largas, no ponerme faldas cortas ni apretadas, no cortarme el pelo, no ponerme aretes, no ir al cine, no ir a fiestas donde no iba a haber amigos de la iglesia, o sea, fiestas en la escuela. Todo eso se nos prohibía, que porque iba a haber alcohol, iba a haber cigarro, iba a haber drogas, todo eso nos restringían, ¿verdad? Nunca nos hicieron sentir libres. Cuando se cumplen los 14 años y pasamos enfrente a decidir supuestamente,
si queremos seguir en la iglesia o no. Muchos, y lo digo también por experiencia, decimos que queremos seguir en la iglesia solo porque tenemos miedo, porque estás parado enfrente de muchas personas y no te vas a atrever a decir, no, ya no quiero seguir en esta iglesia por esto y por lo otro, porque da vergüenza y porque cuando tú digas que no quieres seguir en la iglesia, toda tu familia y todos los hermanos se van a voltear contra ti, te van a señalar y te van a dejar de hablar. Entonces, ese tipo de cosas que supuestamente ellos no nos obligan ni nos amenazan, pero al hacer esas cosas nos están pues orillando a decir, ah, no, sí, sí quiero seguir, porque no queremos pasar, no queremos... ¿Qué va a hacer un niño de 14 años solo? Y toda tu familia te da la espalda. Nosotros lo hacemos porque pues no quiero que mi familia me deje de hablar, entonces voy a decir que sí quiero seguir, que sí me quiero bautizar, pero muchos de nosotros pues tal vez ya no lo sentimos, ¿verdad? Como les digo, por esa opresión que sentimos, que no nos dejan hacer nada, no nos sentimos libres y decidimos seguir. Bueno, entonces cuando yo les contaba de que fuimos con el ministro, él me decía pues que como era la primera vez yo le tenía que dar una oportunidad. Pasó el tiempo, le di esa oportunidad. Fue muy difícil en mi matrimonio, ¿verdad? Siempre había pleitos, desconfianzas. A causa de eso, ¿verdad? Nuestro matrimonio ya no volvió a ser el mismo. Pasaron los años y él me volvió a engañar. Entonces yo me llené de valor y dije, pues el hermano me dijo que si me la volvía a hacer otra vez me iban a dar mi libertad. Porque cabe mencionar que en la iglesia tienes que mandar tu caso a Guadalajara con un ministerio que se llama Honor y Justicia y ellos se encargan de tu caso y ellos te dan la libertad. Hasta que ellos no te den la libertad, tú no tienes derecho a buscar otra pareja, porque si lo haces, pues estás en pecado. Si te juntas con alguien más, ya estás en pecado. Cabe mencionar que estos casos, yo creo que tienen muchísimos casos, o no sé por qué razón no atienden los casos, si es desinterés de ellos, no lo sé. Pero estos casos duran años. Estoy hablando de 5 o 6 años, hasta más años. Hay algunos casos sin resolver. Tengo familiares, tengo amigas que sus esposos las golpeaban, las engañaban, simplemente las dejaban con todo y hijos, y eso no era una razón suficiente ni para el encargado, ni para Honor y Justicia, de decirte, eres libre, busca a alguien más con quien rehacer tu vida. Aunque tú no tuvieras la culpa, te dejaban años y años esperando, y tenías que estar presionando, hermano, ¿qué ha pasado con mi caso? Hermano, no me han resolvido mi caso. Y hasta que, si tú te cansas, porque pues obviamente después de 5 o 6 años con hijos, tú necesitas un apoyo, ¿verdad? Conoces a gente. Si te llegas a enamorar y quieres casarte con esa persona, aunque sea de la iglesia, estás en pecado porque no te han dado tu libertad. Eso se me hace algo muy, muy injusto, ¿verdad? Bueno, fuimos esa segunda vez con el encargado y le dije, hermano, pues este hombre me volvió a engañar por segunda vez. Usted me dijo que si lo hacía otra vez me iba a dar mi libertad y pues yo vengo a pedir eso, yo no le pienso dar otra oportunidad. Y lo que el hermano me dijo fue, ¿y ya pensaste en tus hijos? ¿Ya pensaste qué va a ser de tus hijos? Tus hijos van a sufrir mucho sin su papá? Y yo dentro de mí confundida, yo dije, él me dijo que si me lo volvía a hacer me iba a dar mi libertad, que mandara mi caso a Honor y Justicia y rápido me daban mi libertad. Y ahora está tratando de convencerme por mis hijos que me quede con la persona que me engaña, porque también había palabras, ¿verdad?, humillantes hacia mi persona, hacia mi físico tal vez, que destruyen, ¿verdad?, como les decía, la autoestima de una mujer. Yo vivía triste, en depresión, ansiedad, a causa de eso, ¿verdad? Y, y él, les digo, me decía que pensara en mis hijos. Y me decía también, si tú los dejas, el alma de él
se va a condenar. Si tú lo dejas, él se va a condenar. Me hacía responsable a mí de la salvación de mi esposo, lo cual se me hacía una injusticia tan grande porque también nos han dicho que, nos han leído el texto, ¿verdad? Que ni el padre por el hijo, ni el hijo por el padre. Yo decía, entonces, ¿por qué me está haciendo a mí responsable de la salvación de mi esposo cuando el que cometió el pecado fue él y no yo? ¿Por qué yo tengo que seguir con él para que su alma no se pierda? Algo tan injusto, ¿verdad? Pero uno pues estando ahí dentro, lo único que quiere es estar bien y bien con Dios y obedecer para estar bien con Dios y ser alegría para el apóstol. Entonces, pues hice lo que el hermano me decía, ¿verdad? Una vez más, no lo dejes, acérquense a Dios, no dejen las oraciones y Dios los va a ayudar. Es el único consejo que te dan en la iglesia. Es la única ayuda que te dan, el único apoyo. Si, si una hermana sufre violencia doméstica, es lo mismo. Pídale a Dios, póngalo en petición. Dios puede cambiar los corazones. Y ahí tienes a la hermana pasando todos los días a las peticiones, pidiendo que Dios cambie el corazón de su esposo, pero nunca te dicen que busques ayuda, ¿verdad? De un psicólogo, de, de alguien más. Siempre tratan de que no se sepan los problemas que hay en la iglesia, que nadie de afuera lo sepa. Por eso es que digo que la iglesia vive de muchas apariencias. Tengo una amiga que su esposo no creyó en Nazón cuando él tomó su ministerio, su apostolado, y fue con el encargado a decir, y lo que su encargado le dijo es que se separara de él porque no creía en el apóstol. Algo tan injusto porque un matrimonio de 15 años fue destruido porque el esposo no creía en Nazón. Una injusticia muy grande, ¿verdad? Que ahora veo. Tal vez cuando yo estaba en la iglesia yo decía, pues, es verdad, no estés con un apóstata, como así nos catalogan a todos. Pero ahora que salí de la iglesia, lo veo como una injusticia muy grande porque esa familia se quedó los niños se quedaron sin un padre, la hermana se quedó sin un esposo, y aunque fue culpa, entre comillas, del esposo, por no creer en el apóstol, a ella no le hicieron libre hasta hace apenas unos meses. Estamos hablando que desde el 2014 ella lo dejó y apenas en el 2020-2021 le dieron su libertad. Se me hace algo tan injusto que ella estuvo batallando sola con sus hijos, cuando ella no debió de haber pasado por eso. Pero son las cosas tan injustas que los mismos pastores, los mismos encargados, nos hacen que hagamos, ¿verdad? Nosotros solo obedecemos lo que ellos nos dicen porque se nos ha dicho que ellos son la representación del apóstol, que ellos traen la autoridad del apóstol y por eso nosotros los obedecemos, porque creemos que estamos obedeciendo al mismo apóstol, ¿verdad? Por eso es que se viven tantas injusticias, como hemos escuchado, ¿verdad?, en sus audios pasados, de otras violaciones que se van con los encargados y te dicen que te calles para no ser tristeza para el apóstol. Y uno lo ama tanto que se cree todo eso, ¿verdad? Es cierto, mejor me voy a callar para que no llegue a oídos del apóstol. Pero ahora veo que sus intenciones eran otras, ¿verdad? Ellos lo que quieren es callarnos para que nadie sepa todo lo que está pasando y así sigan diciendo, mintiéndole a la gente que en la iglesia de la luz del mundo hay familias felices, hay matrimonios felices cuando no es verdad. No dudo que haya uno que otro matrimonio, ¿verdad? Pero la mayoría hemos sufrido por abusos, violaciones, maltratos, golpes por parte de hermanos que son de la iglesia, ¿verdad? Espero que este corto testimonio o anécdota que yo viví, pues les sirva de algo para los que tal vez estén allá adentro sin decidirse si se salen o no.
yo ahora caigo en cuenta, ¿verdad? Que todo eso que pasa en la iglesia, sin contar, ¿verdad? Las cosas tan horrorosas que hizo el apóstol, hablando de, pues, de la iglesia, ¿verdad? De cómo se conduce la iglesia, las órdenes que te dan los encargados, cómo te tratan, porque hay muchos encargados que tratan muy mal a la iglesia. Cuando se nos ha dicho, ¿verdad?, que somos la esposa de Cristo y que se nos debe dar el mejor trato, que, que ellos vienen a servirnos a nosotros, pero eso solo se dice, porque siempre es al revés, la iglesia le sirve a ellos. Cuando están en el púlpito, sobre todo en Guadalajara en las transmisiones, se dice que ellos son esclavos, son servidores de la iglesia, pero cuando los hermanos llegan a su iglesia es al revés. Los hermanos son esclavos del encargado. Yo he mirado muchas cosas, ¿verdad? Muy injustas. He sabido de cómo los propios hermanos le roban a la iglesia. Yo tenía una amiga, ¿verdad?, que su papá era pastor de la iglesia y ella me comentaba, pues en confianza, ¿verdad?, que cuando se iba a Guadalajara se rentan camiones, sobre todo en México, se rentan camiones para que toda la iglesia pues vaya junta, ¿verdad?, en los camiones. Y se van cantando cantos, mucha santidad ahí, haciendo consagraciones y todo eso. Pero ella me decía, mi papá da los pasajes más caros para quedarse con dinero. Un decir, si el que te renta el camión, el autobús, te da un precio, entonces lo que el hermano hacía era, era dar el pasaje más caro para que se le pagara el dinero que el señor del camión pedía y el encargado quedarse con otra parte. Yo no considero que eso es un robo hacia los hermanos. Yo creo que los hermanos nunca supieron que se les hacía eso y tampoco dudo que la mayoría de los hermanos hagan eso. ¿Por qué? Porque tienen que ellos, ¿verdad?, sacar su propio dinero, aunque siempre a ellos se les da todo dinero y no tienen que pagar biles ni nada. Todo el dinero, la comisión que se les da a ellos es completamente para ellos, pero ellos son tan ambiciosos que quieren más y más y más y más. No tienen llene. Entonces él decía, la muchacha decía que su papá le ganaba como $15,000 a los camiones. Estamos hablando un ejemplo de que si el pasaje era de 400 pesos por hermano, el hermano este lo daba a 500 o a 600 para quedarse 200 pesos por hermano. Un ejemplo. Y ella decía, mi papá se queda como con 15,000, 16,000 pesos de los camiones. Yo en ese tiempo pues estaba dentro de la iglesia y lo veía mal, pero siempre decía, pues Dios se va a encargar, ¿no? Dios va a hacer justicia. Ahí allá él y su conciencia. Pero pues ahora, a como vemos las cosas, ¿verdad?, que cada vez salen más y más cosas. Ese tipo de injusticias son las que a mí me hicieron ver, esta no es la iglesia de Dios. Si Nazón, siendo la cabeza de la iglesia, es así, y los ministros también son así, pues entonces aquí no está Dios en esta iglesia. Es por eso que yo decidí salirme, con todo el dolor de mi corazón lo digo, porque sí me dolió, porque yo nací en la iglesia, porque yo en momentos era feliz en la iglesia, porque yo pasé momentos bonitos y pues también momentos feos, pero yo no conocía otra cosa más que eso. Entonces a mí me dolió despegarme de todo lo que yo conocía. Y como todos, ¿verdad? Nos salimos y no sabemos qué hacer, a dónde ir, con quién hablar. Los pocos que saben te dan la espalda. Entonces no sabes, lo quieres gritar, como ya no soy parte de esa iglesia, soy libre ahora. Pero al hacerlo, todos tus familiares, tus amigos te dan la espalda y te hacen sentir triste, te entra una depresión, una tristeza, te hacen sentir sola, miserable, no sé, son unos sentimientos tan feos, pero yo confío, ¿verdad?, en que Dios y el tiempo
nos va a sanar a todos los que estamos saliendo y los muchos que van por salir. Yo confío mucho en Dios, en que va a abrir sus ojos, su entendimiento y se van a dar cuenta de que esa no es la iglesia verdadera y que la única persona que necesitamos es a Cristo, que Él es el único que nos va a llevar con Dios. No volvamos a creer en hombres que se hacen llamar Cristo o intercesores entre Cristo y los hombres. Eso no existe. Lamentablemente, muchos ministros ven a los miembros con símbolo de dinero. No son hermanos, estos son símbolo de pesos. Un hermano es un ingreso para ellos, es una ofrenda más. Yo soy testigo de que un hermano con dinero que da buenas ofrendas, que le llaman liberal, se le da un mejor trato que a otros hermanos que pues dan lo que pueden. Cuando un encargado de una iglesia visita tu iglesia, siempre se le lleva a comer a los mejores lugares, se le hospeda en un buen hotel, pero no crea que el encargado paga eso. Se lleva a un hermano que tiene dinero para que pague, ese hermano paga todo. Y eso le dicen ganarse una bendición. También cuando los encargados terminan de llevar sus dominicales, siempre se paran atrás para dizque saludar a los hermanos, pero los hermanos le dan dinero, pero lo que a mí siempre se me hace raro es que lo ocultan en sus manos como, no sé, pareciera como si le estuvieran pasando droga o algo así, algo raro. Como que no quieren que sepan que les dan dinero a escondidas. También me tocó ver cómo los encargados de España, de Chile y otros países que iban a Guadalajara y a veces pues son países pobres donde hay pocos hermanos y solo les juntan, bueno, eso decían ellos, ¿verdad? Solo les juntaban para la ida y no tenían para el regreso. Entonces lo que hacían es ir de iglesia a iglesia llevando dominicales y terminando la dominical se le decía a los miembros que si podían ayudar al hermano, ¿verdad? Que dieran una ayuda. Y así se iban exprimiendo a los miembros de iglesia a iglesia hasta que juntaban su pasaje de regreso porque pues era en avión y estaba muy caro supuestamente. Pero la injusticia que se me hace es que si un hermano, un miembro de la luz del mundo, pues no tiene dinero y con esfuerzo, ¿verdad? Junta su dinero y si no alcanza, o simplemente aunque trabaje y trabaje por tantas ofrendas que nos piden, no completas para tu pasaje, pues a ver cómo le haces, hermano, pero si quieres ir, ahí vende lo que puedas, en droga te empeña lo que quieras, pero la iglesia no te ayuda. Tú tienes que ver cómo le haces para juntar tu pasaje e ir a Guadalajara. Es verdad una completa contradicción cuando dicen ellos, los encargados, que vienen a servir a la iglesia, pero vemos que termina siendo ellos, ¿verdad?, atendidos por la iglesia. Por eso creo que muchos ministros, aun sabiendo que las acusaciones contra Nazón son verdad, lo van a seguir defendiendo porque pues ellos viven de la iglesia y no les conviene, la verdad, que se acaben sus comodidades, sus lujos, el respeto que los hermanos le dan. Y ellos prácticamente no hacen nada. Todo el tiempo están ahí en la casa pastoral, pero no trabajan, no hacen nada. No sé si recuerdan, ¿verdad?, que hay dos proyectos en la iglesia que le llaman ciudades la luz del mundo. Quieren construir dos ciudades la luz del mundo, una en El Salvador y otra aquí en Estados Unidos. Así tipo como la provincia, quieren hacer un templo grande y casas donde vivan puros hermanos. Pero lo que se me hace injusto es que la misma iglesia tiene que ofrendar para comprar esos terrenos, construir el templo sin paga y después te van a vender los mismos pedazos de terreno que tú compraste para construir tu casa, siendo que pues los mismos hermanos lo compraron. Yo pienso que lo justo sería que a todos se les diera pues un espacio, ¿verdad? Pero no. Como ellos todo lo ven negocio, la iglesia paga y la iglesia tiene que comprar su propio terreno si quieres vivir ahí. También me tocó
ve, ¿verdad? Muchas veces cuando había desastres naturales y, y pues se nos decía a la iglesia que juntáramos pues víveres, ropa, artículos de aseo personal para ayudar a los hermanos y pues uno de buena fe lo hacía, ¿verdad? Para ayudarlos como hermanos, como humanos, pues queríamos, ¿verdad? Ayudar, dábamos pues lo mejorcito, ¿verdad? Porque también nos decían no den ropa fea, o sea, den ropa bonita, den cosas buenas y pues uno lo hacía de buena fe, como le digo. Pero lo que no se me hace justo es de que cuando juntaban los trailers llenos de ayudas, le ponían la foto del apóstol, así en grande, una lona grande, y decían que esos trailers de ayudas los mandó el apóstol para sus hijos. Y yo me quedaba, la verdad es que lo mandamos nosotros. Yo nunca vi que él mandara nada. Siendo que él aún en la cárcel, todavía siguen diciendo que él manda ayudas a las iglesias, cuando les llevan despensas a los mismos hermanos, que es los mismos hermanos que juntan dinero y los llevan a los más pobres, dicen, aquí le manda el apóstol de Dios. Cuando él yo creo que ni está enterado de que se está haciendo esas acciones, pero todo lo ponen a nombre de él. Que el apóstol construye templos, que el apóstol compra terrenos, que el apóstol manda víveres, que el apóstol acá y allá construye hospitales, esto siendo que son los mismos hermanos los que hacen todo. Bueno, espero que esto les sirva a algunos para abrir sus ojos, para despertar sus mentes y darse cuenta de todos los abusos que hemos estado pasando, ¿verdad?, en esa iglesia y que lo han disfrazado todo como bendición, como por amor al apóstol y la verdad no es así. La verdad espero que Dios los ayude a todos a abrir sus ojos, los que siguen adentro. Y los que ya estamos afuera, que Dios nos ayude a seguir adelante porque Dios no solo está en la luz del mundo, Dios está en todas partes. Dios los bendiga.